Bienvenidos a MateA. Hoy vamos a contrastar a una función uniformemente continua de una función continua. Primero, vamos a recordar brevemente lo que es una función continua y luego recordaremos lo que es una función uniformemente continua. Si no conoces ninguna de estas definiciones, te recomendaría acceder a los videos tutoriales respectivos. ¿Qué nos decía la definición de continuidad? Que si tenemos a una función f que tiene como dominio al conjunto D es un subconjunto del conjunto de los números reales, f es una función continua en x sub 0. Digamos que x sub 0 se encuentra por aquí. F será continua en esta x sub 0 si para todo entorno, para todo epsilon mayor que 0, vamos a dibujar a nuestro entorno epsilon. Fíjate, por aquí tendrías a la imagen de x sub 0, la función evaluada en x sub 0, y esto de aquí sería nuestro entorno epsilon. ¿De acuerdo? Esto de aquí es epsilon. Para todo epsilon arbitrariamente pequeño va a existir un entorno delta. Vamos a graficar ahora este entorno delta. Este entorno delta se encuentra, como vas a leer más adelante, alrededor de x sub 0. Vamos a agrandar mejor un poco esta gráfica. Este es el entorno delta. Ahora, estos dos puntos significa de modo que para toda x elemento del dominio donde la distancia entre x y este punto de aquí, x sub 0, es menor que delta, ¿ok? Para cualquier x que tengamos aquí dentro del entorno delta, ¿ok? Por aquí está x, para cualquier x que se encuentra aquí dentro de este entorno, se va a tener que cumplir que la distancia entre la imagen de x y x sub 0 es menor que epsilon. Fíjate, la imagen de x estaría por aquí, ¿ok? Más o menos. Y la distancia entre x, f de x y f de x sub 0 es menor que el entorno epsilon. En otras palabras, en todo entorno epsilon, en todo entorno epsilon, se encontrarán las imágenes de quién? Las imágenes de un entorno delta lo suficientemente pequeño alrededor de x sub 0. ¿De acuerdo? En todo entorno epsilon, epsilon es un entorno arbitrariamente pequeño, en este entorno se van a encontrar las imágenes de un entorno delta lo suficientemente pequeño alrededor de este punto, alrededor de x sub 0. Esa es la definición de continuidad. Ahora, este criterio nos va a garantizar la aproximación de una función continua. También se puede interpretar, ¿okay? Este criterio también se puede interpretar de la siguiente manera. Fíjate, para todo epsilon mayor que 0, para todo error máximo, ¿ok? Para todo error máximo existe, ¿ok? O podemos encontrar un entorno delta, ¿ok? Alrededor de x sub 0, de modo que la imagen de x, ¿ok? La imagen de todo argumento x dentro de este entorno delta
va a variar, se va a diferenciar de f de x sub 0 en epsilon, ¿de acuerdo? Ahora, es decir, para todo argumento x, ¿ok? Dentro del entorno delta, esta f de x sub 0 va a ser la aproximación de f de x sub 0 es la aproximación de f de x con un error máximo de epsilon. ¿De acuerdo? No te olvides de esta idea, ¿ok? Porque vamos a necesitarla para la continuidad uniforme. Fíjate, en un vídeo anterior te expliqué lo que era el rectángulo 2 epsilon 2 delta. Ese rectángulo, en nuestro ejemplo, se encontraría aquí. ¿Lo ves? Esta función f, es continua ya que intersecta al rectángulo 2 epsilon 2 delta, ya que intersecta a este rectángulo en sus lados verticales. ¿Lo ves? De esta manera gráfica, con ayuda del triángulo 2 epsilon 2 delta, podemos observar que esta función es continua, ¿ok? Ya que lo intersecta en estos dos puntos que se encuentran en los lados verticales del rectángulo. Ahora, si queremos, por ejemplo, formar ahora este rectángulo 2 epsilon 2 delta alrededor de este punto de aquí, ¿ok? Queremos ver que la función es continua en este punto para esta epsilon de aquí, ¿ok? El lado vertical, nuestro rectángulo se encontraría por aquí, ¿de acuerdo? ¿Ok? Pero esto es un problema ya que, como puedes observar, la gráfica de la función intersecta al rectángulo en su lado horizontal inferior, ¿ok? Pero esta función es continua porque aquí podemos ajustar, ¿ok? Podemos hacer a delta más pequeña. Vamos a borrar entonces esto, este lado de aquí y este otro lado de aquí. Y vamos a encontrar un delta más pequeño, de modo que la gráfica de la función intersecte a este rectangulito aquí, en sus lados verticales. ¿De acuerdo? Este sería delta 1 y aquí tendremos a un delta 2, delta 2. ¿De acuerdo? Entonces aquí para nuestra 2 epsilon tendríamos, fíjate, un rectángulo que tiene, por ejemplo, otro tamaño. ¿De acuerdo? Y esto es una característica, y esto es propio de la continuidad. Delta, puedes ver que el entorno delta depende de epsilon. ¿De acuerdo? Y eso vamos a escribirlo aquí. Delta depende de epsilon. Esta delta, a su vez, la delta siempre va a depender del punto x sub 0. ¿Ok? Aquí estaría x sub 0, por aquí, digamos, vamos a ponerle x sub 1, por aquí a x sub 2. Delta depende de este punto de aquí, x sub 0. Delta, como has observado aquí y aquí, y esto es súper importante, puede ajustarse posteriormente, ¿de acuerdo?
Y otra característica de la continuidad es que la función en sí, f, no puede presentar saltos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una función así, fíjate, no es continua, ¿ok? Ya que presenta en este punto de aquí, ¿ok? Si aquí tenemos al eje X y aquí al eje Y, en este punto de aquí presenta un salto, ¿ok? Entonces, no te olvides de esto, que delta depende de epsilon, delta depende de x sub 0, delta puede ajustarse posteriormente y que la función no puede presentar saltos y acuérdate de la interpretación que te acabo de dar de una función continua, que te acabo de dar de continuidad como la aproximación. ¿Ok? Este criterio, ¿no?, de continuidad nos garantiza la aproximación de una función continua, ¿no? Para todo argumento x dentro del entorno delta, f de x sub 0 es la aproximación de f de x con un error máximo de epsilon. ¿Ok? Para todo argumento x, digamos que x está aquí está el entorno delta, en este caso delta sub 1, ¿no? Para todo x dentro del entorno delta, f de x sub 0 es la aproximación de f de x con un error máximo de delta, epsilon, perdón. ¿De acuerdo? Y ahora, para conseguir una aproximación uniforme, vamos a exigir que todos los rectángulos que podemos graficar aquí, ¿no?, que todos los rectángulos tengan el mismo tamaño. Es decir, que estas deltas de aquí no pueden variar. Delta tiene que tener la misma longitud para toda x sub 0. ¿De acuerdo? Y en esta gráfica que observamos aquí, es posible graficar estos rectángulos, ¿no? Estos rectángulos que tienen el mismo tamaño. Vamos a hacerlo en la siguiente página, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo voy a hacer? Vamos aquí, bueno, gráficamente a buscar el punto a la gráfica de la función donde la pendiente tiene la mayor inclinación y más o menos aquí estaría por aquí, digamos. ¿De acuerdo? Y para nuestra epsilon estamos encontrando un delta lo suficientemente pequeño de modo que al formar este rectángulo, la gráfica de la función siempre lo va a intersectar en sus lados verticales, ¿de acuerdo? Ahora, este rectángulo 2 epsilon 2 delta, se puede graficar en cualquier punto de la gráfica de la función. Más o menos así, ¿de acuerdo? Y así hemos conseguido una aproximación uniforme, ¿de acuerdo? Exigiendo que todos los rectángulos tengan el mismo tamaño, ¿no? Para eso, delta tiene que tener la misma longitud, ¿no? Para toda x sub 0 que cojamos, ¿no? La x sub 0 aquí realmente ya da igual. Y por eso, ahora vamos a definir, ¿ok?, a la función, a una función que es uniformemente continua. Y también te voy a escribir como aquí sus propiedades fundamentales que te van a ayudar a hacer demostraciones. Entonces, esta función f, bueno, vamos a poner aquí definición, continuidad uniforme, f, lo mismo, ¿no?, que tiene como dominio al conjunto D y como codominio a R, es uniformemente continua
si para todo entorno epsilon, arbitrariamente pequeño, vamos a poder encontrar, ¿ok? Existe un delta, un entorno, ¿ok? Y este es un entorno, y esta delta es global, ¿no? Puedes observarlo aquí. Delta tiene aquí el mismo tamaño, ¿ok? No se va ajustando como aquí. Existe un delta mayor que cero, de modo que para toda x e y elementos de D, bueno, aquí te podría haber puesto x sub 0 y aquí x, esto da igual, esto significa que da igual, ¿ok? Que punto x sub 0 se observe, donde la distancia entre x e y es menor que delta, se cumple que la distancia entre las imágenes, entre la imagen de x y la imagen de y es menor que epsilon. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, en la continuidad uniforme delta, depende solo de epsilon. ¿Ok? Aquí depende de epsilon y depende de x sub 0, ¿no? Fíjate, si el x sub 0 se encuentra aquí, pues tienes que ajustar a delta. Aquí no, aquí da igual donde se encuentre el x sub 0, tú siempre vas a tener la misma delta, ¿no? Delta depende solo de epsilon. Delta no puede ajustarse posteriormente y bueno, y también que nuestra función f no puede presentar saltos. Mira, algo importante al estudiar si una función es uniformemente continua es examinar el punto de la gráfica de la función donde la inclinación de la pendiente sea la mayor de todas, ¿no? Como hemos hecho aquí en este ejemplo. Tienes que observar si en ese caso, ¿ok? Se puede evaluar la función en ese punto. Por ejemplo, observa a la función, vamos a llamarla, bueno, f, que tiene como dominio el conjunto de los números reales, cuyos elementos son mayores que 0, y como codominio a R, toda x del dominio tiene como imagen a la raíz cuadrada, tendríamos esta función de aquí más o menos, fíjate, si aquí está 1, 1, 2, la gráfica es más o menos esta de aquí. Entonces, para estudiar la continuidad uniforme, ¿okay? Vamos a examinar el punto de la gráfica donde la pendiente, la inclinación de la pendiente, es la mayor de todas las pendientes posibles que podemos dibujar, ¿no? Y esto se encontraría aquí, justo aquí en cero. En este caso, la pendiente de la función a la gráfica en este punto diverge positivamente, es decir, tiende a más infinito, pero la función evaluada en cero existe, ¿no? F de 0 es igual a la raíz cuadrada de 0, lo cual es 0. Esto existe, ¿no? A pesar de que el límite, cuando x tiende a 0 por la derecha, ¿de quién? De la derivada de la raíz cuadrada de x, ¿ok? Si no conoces la definición de derivada, accede al tutorial correspondiente, ¿de acuerdo? Este límite de aquí no existe, ¿ok? Diverge positivamente, pero
la función evaluada en 0 es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Pues mira, elegimos a un epsilon, a un entorno epsilon, ¿okay? Digamos que aquí está el entorno epsilon, y aquí también, y elegimos a una delta correspondiente, ¿ok? Y puedes observar que la gráfica de la función intersecta al lado vertical del rectángulo 2 epsilon 2 delta y que al desplazarlo la gráfica de la función siempre lo intersecta en sus lados verticales, ¿no? Y puedes ver que, entre comillas, el peligro de que la gráfica intersecte a los lados horizontales desaparece porque la gráfica, digamos, se va haciendo más plana. ¿De acuerdo? Por eso es siempre importante, cuando quieres examinar, estudiar la continuidad uniforme, que examines el punto de la gráfica de la función donde la inclinación de la pendiente es la mayor de todas las pendientes que uno pueda trazar a la gráfica de la función respectiva. Un problema va a ser cuando no existe un punto de la gráfica donde la inclinación de la pendiente sea la mayor de todas las pendientes posibles, ¿no? Por ejemplo, la función x al cuadrado. ¿Ok? Aquí, pues bueno, puedes encontrar aquí un rectangulito, ¿no? 2 epsilon 2 delta, ¿ok? Cuyo delta, fíjate la longitud de delta, es muy pequeña, pero al desplazarnos hacia la derecha, puedes observar que para esa epsilon arbitrariamente pequeña, llega un punto en el que la gráfica de la función va a intersectar, o por ejemplo aquí, va a intersectar el lado del triángulo 2 epsilon 2 delta. ¿Ok? Es decir que no se va a poder dibujar un rectángulo que pueda recorrer toda la gráfica de modo que ésta lo intersecte solo en los lados verticales. ¿Ok? Siempre hay que ajustar a delta, ¿no? Siempre hay que modificar este rectángulo, ¿no? Esta función de aquí, la función x al cuadrado, es continua, pero no es uniformemente continua. Bueno, en el siguiente vídeo vamos a definir a una función que no es uniformemente continua, simplemente negando el enunciado, ¿no? Simplemente negando la definición de continuidad uniforme y vamos a ver unos cuantos ejercicios. Espero que te haya gustado este vídeo, espero que me hayas podido comprender. Si es así, no olvides de darle un like, de suscribirte a mi canal, de compartir este material y de activar la campanita. Gracias, adiós.